Jóvenes, bienvenidos a su tercera clase de la materia de Ciencias Sociales 4. El día de hoy trataremos el tema de cultura de violencia. Para eso desglosaremos la palabra. Veamos qué es cultura. Es un conjunto de conocimientos e ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. ¿Qué es violencia? Es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. La violencia es el uso intencional de la fuerza física y amenazas de todo tipo. Tiene como consecuencias daños psicológicos. La cultura de violencia es aquella en la cual la respuesta violenta ante los conflictos se ve como algo natural, normal e incluso como la única manera viable de hacer frente a los problemas y disputas. La violencia es un comportamiento que todavía sigue actuando en nuestra sociedad como medio para resolver los conflictos. Algunos motivos para la cultura de la violencia son el maltrato y la intolerancia. El maltrato de todo tipo, físico, emocional, y la intolerancia se debe a que hay personas que discriminan, ¿verdad? Y entonces no soportan la religión, la etnia o alguna otra situación. La falta de diálogo y dejar que los conflictos se resuelvan con violencia. Esto significa en una cultura de violencia, los conflictos se gestionan a través de la misma violencia, siendo esta solo la consecuencia de un conflicto mal abordado, mal trabajado, mal enfatizado en una cultura de paz. Es a través del diálogo. La educación y cultura de violencia. Veamos de qué trata. La educación es el resultado de un número incalculable de pequeñas influencias, de palabras, de gestos, de aceptaciones y de rechazos, de actores y de sujetos. Por lo tanto, es imprescindible que todos los agentes educativos vayan en una misma dirección. Para ir en contra de una cultura de violencia debemos educar a toda la sociedad, pero centrándonos especialmente en los infantes hacia una cultura de paz. Ahora veamos el papel de los medios de comunicación en una cultura de violencia. Lo comunicativo se refiere a todo aquello con objetivo expreso de comunicar y transmitir información. La violencia simbólica es la representación de la misma violencia por cada vez más medios difundir masivamente en las múltiples pantallas, trasladada a la ciudadanía a diario. Ahí vemos entonces por medio del periódico, por la televisión, por la radio y algunos otros medios de comunicación masiva. Incluso el papel de los medios de comunicación afecta a las personas más desprotegidas, los niños y los ancianos, pues deberían de ser de especial protección estos, ¿verdad? Los niños y los ancianos. En los sectores de la sociedad que se consume la violencia de muy distinto tipo a través de los medios de comunicación de masas, que se habitúan a ella, que no sienten en su propia piel el sufrimiento, las terribles consecuencias de los actos violentos, que pierden así toda capacidad empática que la legitima porque la perciben como útil. Los medios de comunicación la perciben como útil, como eficaz para afrontar determinados problemas. Debemos tener presentes a los medios de comunicación y su enorme influencia. Debemos de tejer complicidades con ellos para que se conviertan en difusores de una cultura de paz. Ahora veamos los tipos de violencia. La violencia es como un iceberg, refiriéndose a que la parte visible es mucho más pequeña que la que no se ve. Tenemos tres tipos de violencia.
La violencia directa, la cual es visible y se conecta con comportamientos y responde a actos de violencia. Ahí tenemos nuestra imagen, una mujer lastimada por su pareja. La violencia estructural, que es la peor de las tres, que se centra en el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades y se concretan en la negación de las mismas. Entonces la violencia estructural nosotros ahora le decimos pandilleros o mareros. También tenemos la violencia cultural, la cual crea un marco legitimado de la violencia y se concreta en actitudes, ¿verdad? La violencia cultural también entra en discriminación, en el vocabulario también, en la forma en cómo usted trata a otra persona que no es de su misma raza o de su misma etnia. Para esto, educar en el conflicto supone actuar en los tres tipos de violencia. Debemos de educar, ¿verdad? Desde los más pequeños y hasta los más grandes, aún se puede. Ahora veamos qué es la cultura de paz. La cultura de la paz fue definida por resolución de la ONU, o sea, de la Organización de las Naciones Unidas, siendo aprobada por la Asamblea General el 6 de octubre de 1995. Consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, entre grupos y naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante que son los derechos humanos, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres. Es en la mente de los hombres donde deben erguirse los baluartes de la paz. Esto fue o es la declaración de la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Veamos qué importante es este lema. Bien. La cultura de la paz consiste en promover una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen conflictos. Tratan de solucionar los problemas mediante el diálogo y las negociaciones de las personas y las naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante, los derechos humanos, respetándolos e incluyéndolos en ese tratado. Esto fue definido por resolución de la ONU, ¿verdad? Para mantener la cultura de la paz en el 53º periodo de sesiones. Bien, jóvenes, vemos entonces la importancia que tiene que nosotros estemos practicando una cultura de paz. Tenemos que tener la tolerancia, el amor al prójimo, para que nuestro país cambie, para que nuestras comunidades, nuestras colonias y empezando por nuestras familias tengan ese cambio que todos soñamos. Entonces debemos de practicar la cultura de paz y de ir desechando la cultura de violencia. Tarea. Deben resolver el formulario que se le adjuntará por medio del enlace para el mismo en su chat virtual. Jóvenes, cuídense mucho, que Dios me los bendiga y hasta la siguiente clase.